Bai, eskerrik asko, mesedez. Meet you again. Of course. It's always a pleasure, especially as you And then if you switch into English because I think it's easier for me. I indeed profited a lot from. Good morning, and be welcome to Euskadi Basque Country. Eskerrik asko denoi, lan jardunaldi hau antolatzeagatik eta zuen parte hartzeagatik. Argi dago, zientzia eta berrikuntzak denon konpromisoa eta bultzada behar dutela, eta hori da gaur hemen topatzen duguna. Hausnarketa ere behar dugu, eta jardunaldi honetan planteatzen diren galderak aproposak dira. Azken finean, nola egin? Da galdera eta auzolana da gure erantzuna. Hau da, estrategia partekatu, eginkizuna zabaldu, inbertitu eta ebaluatu beti ere etengabeko hobekuntza sustatzeko. Bigarren galdera da, zertarako egin? Zalantzarik gabe, herri lehiakortasuna irabazi eta gizartearen, ongizatearen mesedetan aurrera egiteko, orain bertan presidente ordeak ere aipatzen zuen bezala. Euskadin bide honetan gaude, aurten bertan 2030 urterako zientzia, teknologia eta berrikuntza plan berria adostu eta onartu dugulako. Quizás les extrañe que yo esté interviniendo con la mascarilla todavía en uso, pero me someto también a lo que es el hábito que hasta el momento mantenemos también en el Parlamento Vasco en nuestras intervenciones, aun cuando sean desde el atril y guardando la distancia. En todo caso, comienzo por decir que agradecemos la organización de estas jornadas de trabajo que coinciden con un momento clave de nuestro futuro. Este año hemos aprobado el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación con el horizonte 2030. Nuestro objetivo de país es ambicioso: situar Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en 2030. Nuestra posición de partida es prometedora. El mes de julio, la Comisión Europea publicó el informe Regional Innovation Scoreboard 2021, que sitúa a Euskadi entre las regiones europeas de alta innovación y nos califica como polo de excelencia regional. Este es un reconocimiento que avala la trayectoria desarrollada y nuestro modelo de colaboración. Aquí nos encontramos instituciones públicas, universidad, representantes del sistema científico vasco y la red tecnológica. Aquí se encuentra también la economía productiva y el mundo de la empresa. Nuestro modelo se basa en la colaboración público-privada. Nuestra apuesta se centra en el desarrollo de proyectos de transformación social y económica alineados con la estrategia de especialización inteligente RIS3 y que hemos incluido en Euskadi Next, en línea con las prioridades definidas por los fondos europeos. Debemos seguir trabajando en colaboración para responder a nuestras prioridades. 1. Incrementar las inversiones en I+D. Nuestro compromiso es que la inversión pública crezca al menos un 6% cada año a lo largo de esta década. 2. Extender la innovación también a las pequeñas y medianas empresas, que representan en Euskadi el 85% del tejido económico vasco. Hemos activado para ello una iniciativa novedosa denominada Azinnova, que significa semilla innovadora, para llevar la innovación hasta la última milla e introducir la cultura de la innovación en empresas muy pequeñas. En el primer año hemos logrado incorporar a 350 nuevas empresas al reto de la innovación. Es importante reconocer su esfuerzo y animarles a seguir por esa senda. 3. Impulsar especialmente la formación STEAM, en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en artes y en matemáticas. Incorporar en mayor medida a la mujer y a la juventud a los ámbitos científico-tecnológicos. Tenemos muy presente que la Comisión ha designado 2022 como Año de la Juventud. Ikerketari, garapenari eta berrikuntzari laguntzeko politikak publikoak eta pribatuak uztartzea eskatzen digu. Hau baita datozen 10 urtetarako eraldaketaren gakoa. Berrikuntza giltzarria da Euskadi 2030erako
Europako eskualde aurreratuenen artean kokatzeko. Hau da, bidearen amaieran jarri dugun helmuga eta gure abia puntua ona da. Europako batzordeak berrikuntza handiko eskualdeen artean gaudela esan du. Aprovecho la oportunidad que nos ofrece este foro también en relación a los retos, a los desafíos que vicepresidente, vicepresidenta planteaban, además de la autonomía estratégica, también los retos y los desafíos en relación al cambio climático, también en lo que pueda ser la energía y en relación con la crisis de la energía que estamos viviendo y padeciendo. Este es un ámbito y un sistema de funcionamiento que nos exige también una mirada con un carácter más innovador. Yo he planteado un pacto de Estado por la energía, un pacto entre agentes institucionales, políticos, económicos y empresariales que permita compartir un diagnóstico y una estrategia de actuación que comprenda los 5 ámbitos de afección de esta crisis. En primer lugar, responder a las situaciones que padecen las familias más vulnerables. Este es un ámbito de competencia directa del Gobierno y las instituciones vascas, y nuestro compromiso es incrementar en un 40% el presupuesto destinado a luchar contra la denominada pobreza energética. En segundo lugar, planteamos la conveniencia de una política energética común que permita invertir en la adquisición y almacenamiento conjunto con una visión de largo plazo y disponer de una reserva estratégica de gas como energía de transición. En tercer lugar, nos corresponde acelerar la transición energética y medioambiental, priorizando objetivos de país como las energías renovables y la eficiencia energética, sobre la base de nuestro compromiso Basque Green Deal. Así, el Pacto Verde Europeo habla de acuerdo y se concibe como verde sostenible, con la industria, la tecnología y la digitalización en el centro de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. En cuarto lugar, acompasar la política energética con la industrial. Una línea de actuación que hemos propuesto es eliminar temporalmente los costes externos que encarecen la energía y restan competitividad a la industria, así como incentivar el establecimiento de contratos energéticos estables. A las medidas temporales tenemos que sumarle una estrategia a medio y largo plazo de carácter estructural y dotar al sistema energético de mayor estabilidad. Y, en quinto lugar, este pacto de Estado debe tener también una componente de compromiso social y contribuir a sensibilizar a la ciudadanía en relación al ahorro energético, desde la crudeza del realismo y desde la obligación de actuar con responsabilidad. Energiaren aldeko ituna proposamen eraikitzaile bat da, ongizatea, bizikalitatea, lehiakortasuna eta egungo eta etorkizuneko enplegua bermatzeko. Amaitzera noa. Zientzia, teknologia eta berrikuntza aurrean ditugun erronka nagusiak konpontzeko eta Euskadin garapen ekonomiko eta sozial orekatua eta iraunkorra bermatzeko tresnak dira. Horretarako, gure indargune eta gaitasun nagusitan oinarritzen gara. Espezializazioa adimendunaren alde ginez, gure ekonomia eta gizartea eraldatzen duten proiektuak bultzatuz. Señor vicepresidente, señora vicepresidenta y ministra, son instrumentos para resolver los principales retos que nos enfrentamos y garantizar un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible en la ciencia, la tecnología y la innovación. Representantes económicos, sociales e institucionales de Euskadi, debemos seguir apoyándonos en nuestras principales fortalezas y capacidades, apostando por una especialización inteligente e impulsando proyectos transformadores de nuestra economía y sociedad. Señor vicepresidente, compartimos el reto demográfico, la autonomía estratégica y las transiciones verde y digital que está proponiendo la Comisión Europea. Nuestra vocación es contribuir al logro de estos objetivos que van a sentar las bases del bienestar de las generaciones futuras. Gracias por su atención y su colaboración. Eskerrik asko.